Ya empezó. Ok, ya. Okay, Dios los bendiga, mis hermanos. En esta ocasión nos encontramos reunidos, gozosos, hermanos. El hermano Luis Rosales, en el estado de Washington, en Estados Unidos, zona Pacífico. Mi persona, Luis Alfinger, en Venezuela, mis hermanos. Nos encontramos gozosos hablando y dialogando sobre un tema que, aunque algunos hermanos dicen que ya es un tema muy engorroso, es un tema muy importante, que es el tema del séptimo día. Algunos lo interpretan como Shabbat, otros lo interpretan como Sabatón, y nosotros en esta hora vamos a argumentar y vamos a presentar algunos lexicones y comentarios de Hebreos capítulo 3 y 4, Marcos capítulo 2, Génesis capítulo 2, y mi hermano va a explicar de manera exegética el significado de varias palabras, donde nos vamos a encontrar, hermano, y se van a dar cuenta que la argumentación de los sabáticos, quienes guardan el día sábado, queda derrotada. Te doy para que hables, mi hermano, y te presentes. Así es, hermano. Hoy vamos a ver el descanso que queda para el cristiano. ¿Será el mismo descanso de los judíos ortodoxos o es un descanso divino, un descanso perpetuo, un descanso eterno? Y esto lo vamos a ver por medio de las escrituras, empezando por el capítulo 3 y terminando con el capítulo 4 de Hebreos, hablando sobre ese descanso que queda hoy en día. Si es un descanso sabatón o si es un descanso sabatismos o catapausín. ¿Será un descanso de un día o un descanso de un estado de ser, de un lugar? Y eso lo vamos a ver hoy en día, querido hermano y audiencia que nos están viendo. Entonces empecemos. Permítanme. Ok. Entonces, ¿un reposo sabatón o un reposo sabatismos catapausín? Estaremos viendo 5 puntos o 5 versículos, empezando por Hebreos 3 y 4, el capítulo. Después nos vamos a ir a Marco 2, donde entrará nuestro hermano Luis Alfinger a comentar. Colosenses 2.16 y Génesis 2.2 y Éxodo 16.23. Y esto de Génesis y Éxodo es muy importante. Y al llegar a este punto van a ver el por qué y qué tan grande el argumento en contra de estos fanáticos de la circuncisión que aún quieren guardar el día es, ¿verdad? Entonces, proseguimos, hermano. En las escrituras vemos que hay 4 palabras para el descanso. Está la palabra sabatismos, que se encuentra únicamente en el capítulo 4 de Hebreos, versículo 9. Está la palabra catapausín, que se encuentra empezando desde el capítulo 3 de Hebreos, y también se encuentra en la Septuaginta, desde Génesis. Luego está yisbot, que es el griego de catapausín. En Génesis 2 aparece yisbot en el hebreo, y en la Septuaginta aparece catapausín. Eso es la transliteración de catapausín del hebreo al griego. Y después está el sabatón, ¿verdad? El famoso sabatón. Vamos a ver cada uno de estos, vamos a ver sus definiciones. Y empezando por... Sí. Para aquellos que no sepan, la Septuaginta, LXX, es la versión Amén. griega hecha por judíos antes de Cristo, dos siglos antes de Cristo. Se dice que 250 años antes de Cristo. Pero lo importante es que esta versión, la Septuaginta, fue hecha por judíos. Por si acaso alguien dice que la versión que utilizamos está mal traducida o no es la definición exacta. Es lo importante. Continúa, mi hermano. Así es, no fue traducido por cristianos. Fue traducido por judíos. Amén. Ok, y la palabra, la palabra que primero aparece en el capítulo 3 de Hebreos es catapausín.
Y según el diccionario expositivo completo de Vine, de palabras del Antiguo Testamento, página 529 en su volumen 2, dice que es en griego clásico, denota una causa que cesa o poner fin. En el Nuevo Testamento es descansar o reposar. Se usa del descanso de Dios en Hechos 7, este también se encuentra en Hebreos 3, Hebreos 4. Es un descanso, es una declaración general aplicable a Dios y al hombre. Ahora vamos al léxico griego-inglés basado en dominios semánticos, que es Lowe, J.P. y Nira, unos eruditos muy conocidos, estudiosos del hebreo, lenguas semáticas. Dice, catapausin es cesar el trabajo o la actividad de uno, lo que resulta en un periodo de descanso, descansar, cesar del trabajo. Y catapausin se basa más en el cese de la actividad que resulta en el descanso que en el mero carácter restaurativo del descanso. No sé si entendieron eso. La palabra catapausin se basa más en el cese, en dejar de obrar, que en el descanso, que en el reposo, ¿verdad? Dice, descansará de su trabajo, Hebreos 4:9. Hizo esta solemne promesa de que nunca entrarán y descansarán con él, en Hebreos 3:18. Y esta palabra es muy importante. Ahorita vamos a hacer una exegesis de Hebreos 3 y Hebreos 4 para que miren cómo esta palabra aplica y cómo el autor de Hebreos la usó y cómo es que aún queda un descanso para uno, un descanso catapausin, no un descanso sabatón. Amén. Y ahora vamos al sabatismo. Y esta palabra es especial porque solamente aparece una vez en el Nuevo Testamento y aparece en Hebreos 4:9. Y sabatismos es un observatorio del sábado o del descanso. Es un descanso sabático o guardar un sábado, similar al sabatizo, guardar el sábado, usado por ejemplo en Éxodo 16:30. Aquí la observancia del sábado es el descanso perpetuo del sábado, para ser disfrutado ininterrumpidamente por los creyentes en su comunión con el Padre y el Hijo. Es en contraste con el sábado semanal bajo la ley, debido a que este descanso del sábado es el descanso de Dios mismo. Su pleno fruto aún es futuro, aunque los creyentes ahora entran en él por fe. De cualquier manera que entren en el descanso divino, lo que disfrutan está involucrado en una relación indisoluble con Dios. Entonces, la raíz es igual que el sabatón, ¿verdad? Sabat. Pero el ismos o sabatismos diferencia, no es igual, está hablando de un descanso divino, perpetuo, que aún es futuro, pero que ahora se entra por fe en una relación con Dios. Y ese fue las palabras de el diccionario expositivo Vine. Ahora vayamos nuevamente a la expositivo del léxico griego al inglés Lowe, J.P. y Nira sobre esta palabra sabatismos. Es un periodo religioso significativo, importante para el descanso y la adoración. Un periodo de descanso, descansar. Entonces, esta palabra que aparece únicamente en Hebreos 4:9 se está hablando de un descanso para el creyente, un descanso divino, un descanso perpetuo, no un día, no un séptimo día. Se está hablando de lo que reflejó. Amén. Tú me estás queriendo decir que la palabra utilizada para observancia del día sábado no aparece en Hebreos 3 y 4. No, la palabra sabatón no aparece en Hebreos 3 y 4. La palabra que aparece es catapausin en muchos versículos y sabatismos, que aparece únicamente en el Hebreos 4:9. Pero la palabra sabatón no aparece. Esa palabra que indica un descanso semanal no aparece en Hebreos 4:9. Claro, no sé qué vas a explicar Hebreos 3 y 4.
Pero el punto es que la argumentación sabática dice que estamos guardando días, supuestamente, porque en Hebreos 4 dice la observancia del día sábado, pero no aparece la palabra sabatón. No aparece. ¿Cierto? Cierto, no aparece la palabra Continúa, mi sabatón. hermano. Ahora, para continuar, y lo que estamos haciendo es estableciendo las palabras y sus significados para que la audiencia tenga una idea cuando entremos a la exegesis de los capítulos y de los versos y para que ellos se den cuenta por sí mismos de qué tipo de descanso estamos. Si es un día igual que los judíos ortodoxos o si es un lugar de ser, un estado de ser, un descanso perpetuo divino. Ahora seguimos al sabatón, al famoso sabatón, al que estamos hablando, el que no se encuentra en el libro de Hebreos 3, capítulo 3 o capítulo 4. Y pues ya lo conocemos, pero aún así vamos a leer. Es el séptimo o último día de la semana, religiosamente el más importante desde que fue consagrado a la adoración a Dios. Sábado. Permitido hacer en el sábado, Mateo 12:2, si su oveja cae en un hoyo profundo. Es un ejemplo, pues, que ponen. Es la forma plural, se transcribió de la palabra aramea que se confundió con un plural. De ahí que se haya formado el singular sabatón. La raíz significa cesar o desistir. En hebreo, shabath, o en el árabe, sabata. Interceptar, interrumpir. El doble tiene una fuerza intensiva, lo que implica un cese completo o una cesación, probablemente la primera. La idea no es la relajación o el refrigerio, sino el cese de la actividad. La observación del séptimo día de la semana ordenada a Israel fue una señal entre Dios y su pueblo. Escuchen, porque esto va a ser importante cuando vayamos a Marcos 2, que esta fue una señal entre Dios y su pueblo terrenal, basada en el hecho de que después de los 6 días de operaciones creativas descansó, reposó. Y ese fue el diccionario Vine, igualmente, y el diccionario léxico griego al inglés Low J.P. Nira. Es muy famoso aquí en Estados Unidos estos lexiconos. Entonces, como ya vimos, la palabra sabatón, ya saben, no hay más necesidad de seguir hablando sobre esa palabra y su definición. Ahora seguimos al Yisbot, que es la palabra que aparece en Génesis 2:2. Y es importante porque esta palabra fue transliterada como catapausin en la Septuaginta. No fue transliterada sabat o sabatón. Y esta palabra Yisbot en el Nifal aparece 4 veces, sin embargo es en el Ifil, que el verbo aparece con mayor frecuencia. 40 veces aquí el significado es poner fin, hacer que cese, preponderantemente en el ifil de Sabat. Dios es el sujeto del verbo, es un verbo favorito de los profetas describiendo el juicio de Dios sobre su pueblo. Aquí dice en Isaías 13:11, haré cesar, Yisbot, la arrogancia de los orgullosos. Con mayor frecuencia en Ezequiel, que aparece 10 veces en Ezequiel. Ocasionalmente, Sabat con Dios como sujeto puede sonar esperanzado. Hace cesar, hace Yisbot, las guerras hasta el fin de la tierra. Entonces, como ya han visto, esta palabra Yisbot es cesar, es poner fin, hacer que cese, poner un alto, en otras palabras. Y así, bro, ya viendo todo sobre las 4 palabras que aparecen en las escrituras, tanto en el griego como en el hebreo, podemos entrar a la siguiente fase de este estudio, bro, o de esta exposición. Entonces pasamos a Hebreos. Y para eso voy a presentar un estudio propio que hice. Es muy profundo el estudio, bro, pero lo que quiero que vean es que este descanso del cual habla el autor de Hebreos en el capítulo 3 al capítulo 4 no está hablando de un día. Tengan eso en mente, no está hablando del séptimo día, no está hablando de un día, está hablando de un lugar.
Está hablando de un estado de ser, espiritualmente hablando. Y esto quiero que lo tengan en mente para que cuando vaya leyendo las escrituras ustedes puedan ver por sí mismos que cuando dice Dios, por ejemplo, en Hebreos 3, versículo 11, dice, y déjame le hago zoom para que lo miren más. Dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Cuando Dios juró en su ira que no entrarán en su reposo, ¿estaba hablando de un séptimo día o está hablando de la tierra de Canaán o la que iba a pasar a ser Israel? Está hablando de la tierra. Y para eso me fui a los ejemplos del Antiguo Testamento. En Deuteronomio 1, 34 al 36 dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Versículo 36, excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá y a él le daré la tierra. Perciban que se está hablando de un lugar, nunca está hablando de un día. Entonces, cuando dice Hebreos capítulo 3, versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como fueron endurecidos los corazones de Israel en el desierto, desobedecieron a Dios y no entraron a su reposo, hablando de un lugar, de un estado de ser, no de un día. Seguimos. Perciban Salmos 95, 11. Dice, 8 al 11, dice, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto donde me intentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarán en mi séptimo día. No, por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. El reposo de Dios no está hablando de un séptimo día, está hablando de la tierra de Canaán, la tierra que iba a pasar a ser Israel. Y más adelante esto se viene a espiritualizar, pasando a ser a su reposo divino, a un reposo eterno. Dios no entró al séptimo día, Dios no está en un séptimo día perpetuo ahí en el cielo, sino está en su reposo, en ese reposo divino el cual ahora nosotros entramos. Pero perciban. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Según las argumentaciones de algunas personas, este reposo es futuro. ¿Me entiendes? Algunos argumentan que este reposo que tú estás nombrando no es presente, sino que se espera en un futuro. Bueno, cuando lleguemos al cuarto capítulo de Hebreos, ahí dice que hoy, que este reposo divino, este reposo eterno, este reposo perpetuo, este estado de ser, este lugar, y no más, no un día, aún queda hoy, dice hoy, el cual se entra por fe. Entonces nosotros entramos a este reposo por fe, en una relación con Dios, el cual se entra hoy, claro, pero el cual se llevará a cabo cuando culmine todo, ¿verdad? Pero, y lo van a ver más adelante, pero quiero que perciba la audiencia de que el autor de Hebreos, desde el capítulo 3, versículo 7 al capítulo 4, versículo 11, está hablando de un lugar, de un estado de ser. Nunca está hablando del séptimo día, nunca está hablando de un día. Está hablando de lo que vino a reflejar ese día, un reposo, un descanso, que ya no es un séptimo día, sino es el reposo divino, un reposo perpetuo. Y aquí se viene empieza el autor de Hebreos a verlo como a presentarlo a la tierra, a la tierra de Canaán, y después poco a poco va a espiritualizarlo al reposo donde Dios entró cuando cesó de sus obras creativas en Génesis. ¿Ok? Entonces aquí dice en versículo 13 de Hebreos capítulo 3, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy,
Fíjate, hoy, no futuro, como me acabas de decir que ellos argumentan, sino que hoy tenemos que estar atentos para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, ¿verdad? Entonces dice, versículo 15, entre tanto que se dice nuevamente, aquí vemos la palabra hoy, dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Los que salieron de Egipto. Fíjate, Números 14, versículo 2. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. Versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Versículo 4. Designemos un capitán y volvamos a Egipto. O sea, le provocaron. Números 26, capítulo 65. Porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos. Entonces, estos mismos que prevaricaron quedaron tendidos en el desierto, bro. No entraron al reposo de Dios, que era la tierra prometida. Uh, uh, y bueno, el exegesis es profundo, bro, es verso por verso. El versículo 17 dice, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Fíjate lo que dice Números 14:35. Y yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. ¿Verdad? Y lo vemos igual en Deuteronomio 1:34 al 35, Deuteronomio 2:15 al 16, Salmos 106:24 al 26. Dice, pero aborrecieron la tierra deseable. No dijeron que aborrecieron el séptimo día, sino que aborrecieron la tierra deseable. No creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto. Entonces, siguiendo el versículo 18, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Números 14:11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Y Deuteronomio 1:26, sin embargo no quisiste subir, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Entonces, claramente se está hablando de la rebeldía de Israel, la cual Dios en su furor juró que ellos no verían el reposo que Él tenía preparado para ellos, hablando de un lugar. Y aquí se está presentando la exegesis del capítulo 3 de Hebreos, y se está referenciando los versículos del Antiguo Testamento donde sucedió esta rebeldía, donde provocaron a Dios y cómo ellos no entraron y quedaron tendidos en el desierto. ¿Y por qué no entraron al reposo de Dios? A causa de la incredulidad. Fíjate, aquí es más claro en el versículo 19 de Hebreos, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Números 14:6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Fíjate que la multitud estaba en contra de Josué, hijo de Nun y Caleb. No les creyeron, temieron, fueron rebeldes, y la multitud quería apedrearlos. Entonces, fíjate aquí en el versículo 20 y 23 del Números 14. Y aquí vemos cómo cuando Jehová se enoja y dice que no entrarán a la tierra, referenciando su reposo. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho,
Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado. Fíjate, aquí regresamos al versículo 7 al 11 de Hebreos, cuando provocaron a Jehová. Ya 10 veces dice, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado lo verá. Entonces, tanta habladuría y tantos versos, ¿para qué, Luis? Para que la audiencia perciba que se está hablando de un lugar que más adelante se va a introducir a un estado de ser espiritualmente hablando, pero nunca, 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 nunca a un día, el séptimo, ¿verdad? Entonces, aquí entramos al capítulo 4, el reposo de los cristianos que se alcanza por fe, ¿ok? Perciban. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Pero, ¿cómo puede ser el séptimo día la promesa que permanece si ya estaba el séptimo día? Solamente era de reposar el séptimo día. Entonces, ¿por qué se habla? Si es el séptimo día, ¿cómo puede hablarse de una promesa que aún queda? Si el séptimo día ya está desde los tiempos de Moisés, bro. No puede ser el séptimo día. Más aparte aquí, la palabra para reposo es la palabra que vamos viendo, catapausin, no la palabra sabatón. Por todas partes que vemos la palabra reposo en... mira, permítanme. La palabra reposo aparece en Hebreos capítulo 4 y capítulo 3 y 4 varias veces, bastante veces, para que lo miren aquí por sí mismos y vean que no estamos mintiendo. ¿Ok? Permítame. ¿Sí lo puedes ver, Alfinger? Sí se ve, sí se ve. Ok. Aparece en el 4.8, 4. Ok, sí. Todas estas palabras que vemos que están en amarillas o anaranjadas, esa palabra es descanso, pero aparece en inglés, rest. Pero todas esas palabras de descanso que aparecen en Hebreos capítulo 3 hasta el capítulo 4, todas esas es la palabra catapausin, nunca la palabra sabatón, como los fanáticos de la circuncisión quieren argumentar. La única palabra que es diferente es la palabra sabatismos, que aparece en el versículo 9 de Hebreos. Pero siempre la palabra para reposar o descanso en el libro de Hebreos capítulo 3 y 4 es catapausin, es descansar. Regresemos al estudio. Ok. Dice ahí, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, parezca no haberlo alcanzado. Y esta promesa en el versículo 1 del capítulo 4 nos regresa a Hebreos 3. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Así como Israel en el desierto, la promesa estaba, pero no entraron por incredulidad. Asimismo, hoy queda la promesa de entrar al reposo de Dios. Y la única manera que se entra es por creer, es por fe. No es por guardar un día, no es por cesar de hacer cosas un día, sino es una promesa que ha estado desde la antigüedad. Es un lugar, es un estado de ser que ya no es Israel, sino es literalmente el reposo al cual entró Dios cuando cesó su creación. Y Él no entró a un séptimo día. Dios no está reposando eternamente en un séptimo día. Está reposando a lo que vino a reflejar ese séptimo día, un descanso, el cual hoy queda, un descanso perpetuo, divino, no un día. Y aquí solamente estoy haciendo exegesis del primer verso. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo.
¿Cuál era el castigo? En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. En el desierto. No lo alcanzaron. Los israelitas no alcanzaron el reposo de Dios. Fueron castigados. Entonces ahí nos dice que temamos, que haya temor en nosotros para poder alcanzar este reposo. No como Israel, que no temió, sino que se mantuvo en rebeldía. Y pues ya leí lo que les pasó. Perciban, porque hasta ahora no has entrado al reposo. Deuteronomio 12, 9 al 10. Y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Perciban que el reposo del cual se ha hablado desde Hebreos 3 se refiere a un lugar, más no un día. Romanos 3, versículo 3 habla nuevamente de la incredulidad. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Al caso por Israel caer en la incredulidad, la promesa cesó. No, el versículo 1 del capítulo 4 de Hebreos dice que la promesa aún queda de entrar a su reposo, pero solamente por fe, por creer. Versículo 2 del capítulo 4 de Hebreos, perciban, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Como a quién? Como a Israel. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de ¿qué? De fe en los que la oyeron. No les aprovechó por no ir acompañada de fe. Fíjate dónde faltó esta fe a los israelitas en el Antiguo Testamento. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. Ahí es donde les faltó la fe de creer que Dios estaba con ellos, de que podían tomar ese pueblo, así como habían tomado los demás pueblos hasta este punto, pero no creyeron, más bien hablaron mal, cayeron en incredulidad. Números 14, 8, 10 dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Fíjate la fe de Caleb, la fe de él, y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Aquí vemos que temieron más al pueblo que a Jehová, bro. Perciban que temieron más al pueblo que al poderoso gigante que estaba con ellos, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Versículo 10. Entonces, nuevamente, como lo habíamos leído anteriormente, aquí es cuando la multitud habló de apedrearlos. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, estoy recalcando la fe, la fe. Estoy recalcando que el autor está hablando de un lugar, de un estado de ser y la fe. Nunca se está hablando de un día, el cual se entra por obras, el cual se entra por hechos, sino un lugar, un estado de ser, el cual se entra por fe, por creer. Y el autor de Hebreos nunca habla de un día, nunca habla del séptimo día. ¿Por cuál versículo vas en Hebreos 4? Hebreos 4, versículo 2. Y hice la exegesis del versículo 2 hablando de esa fe que no tenía Israel, que les faltó. Por eso cayeron tendidos. Por eso no entraron al reposo, a la tierra de Dios. Sube al versículo 5. Ahora vamos al versículo 3. Ya vamos a llegar ahí a los versículos jugosos, bro. Versículo 3 dice, pero los que hemos creído, fíjate, este versículo es importante, bro. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, en el catapausín, no en el sabatón. Pero los que hemos creído entramos en el catapausín, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi catapausín. Nuevamente es importante este verso porque no se está hablando del sabatón, no se está hablando del séptimo día, se está hablando del reposo que Dios tenía preparado para el pueblo de Israel. Un reposo que se ha espiritualizado. Aquí en el versículo 3 se espiritualiza ese reposo. ¿Cómo es que hemos entrado en el reposo si no estamos en la tierra de Israel?
claramente se está hablando el reposo divino, un reposo espiritual, un reposo perpetuo, un reposo eterno, el mismo reposo en el cual entró Dios cuando cesó su obra creativa en Génesis, ¿verdad? Dice aquí, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces, los que hemos creído entramos en su reposo. Como dice aquí en Números 13:30, entonces Caleb hizo callar el pueblo delante de Moisés y dijo, subamos. Pero ¿qué dice Dios? Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Entonces, los únicos que entraron al reposo de Dios, tanto espiritualmente hablando como literalmente hablando, a la tierra de Israel, fue Caleb y Josué. Ellos entraron al reposo de Dios espiritualmente hablando porque tuvieron fe, y entraron al reposo de Dios terrenalmente hablando a la tierra de Israel por esa misma fe. Entonces, así como ellos entraron al reposo de Dios, que aquí en el versículo 3 se espiritualiza por fe, nosotros también entramos a ese catapausin por fe, bro, ¿verdad? Y dice el número 26:65, por ejemplo, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Dice Salmos 95:11, por tanto juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Fíjate lo que dice Isaías 30:15. Aquí vemos otra vez ese reposo espiritual. Dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. No dice, y en el séptimo día, cuando descansen, serán salvos. No, Isaías 30:15 dice, en descanso y en reposo seréis salvos. ¿Cómo? En quietud y en confianza. Tiene que haber una confianza, tiene que haber una paz, una quietud, espiritualmente hablando, para entrar a ese reposo. Y esa confianza será vuestra fortaleza. Nosotros entramos al catapaucín de Dios confiando en Jesucristo. Él es nuestra fortaleza. Más que dice, y no quisisteis. El reposo de Dios era espiritual, más que terrenal. Fíjate aquí Mateo 28, ya lo conocemos. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Nuevamente hablando de un reposo espiritual. Claramente ahí no está diciendo que todos reposaban literalmente encima de Jesucristo. No es que se paraban arriba de él para descansar, como que si él fuera banca. No, está hablando, está espiritualizando nuevamente el reposo y el descanso. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nuevamente, espiritualmente hablando, un descanso espiritual. El reposo de vuestras almas está en Cristo. Ahora llegamos al versículo 4. Aquí es donde empieza lo bueno. Aunque para mí lo bueno era desde el versículo 3, bro, porque eso es importante, mirar cómo pasa de ser un reposo literal a un reposo espiritual y cómo concuerdan. Y nunca a un reposo de un día, nunca el séptimo día. Fíjate lo que dice Hebreos 4, versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Fíjate que aquí se está diferenciando el séptimo día y el reposo. Dios reposó el séptimo día. Nosotros no entramos al séptimo día para reposar. Nosotros entramos en el reposo de Dios, el cual, hablando materialmente, aquí en nuestra realidad, en la creación, resultó ser un séptimo día. Entonces, nosotros nos estamos basando al reposo que reflejó el séptimo día, mas no el séptimo día, como lo quieren argumentar nuestros amigos adventistas o raíces hebreas. Fíjate lo que dice Génesis 2, 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que
que había hecho en la creación. En el séptimo día, Él reposó. Pero nosotros no entramos al séptimo día para reposar. Nosotros entramos al reposo de Dios. Dios no está reposando en un día séptimo eternamente. ¿Me van a decir que la eternidad es un séptimo día? O lo que vino a reflejar el séptimo día aquí en la creación, que es el reposo de Dios. No sé si me estás entendiendo, bro. Claro. Es más, te estoy dejando que sigas porque es que está muy bueno el estudio. Fíjate, bro. Toda la idea. No sé si irme a Génesis, a la Septuaginta de Génesis 2:2 para que miren la palabra que usa ahí para reposar. Después vamos para allá. Ok. Sigue aquí porque esto está muy bueno. Ok, bro. Entonces, aquí los hebrañoles, los adventistas dicen, ya ves, queda un séptimo día. No, aquí dice que así como Dios reposó el séptimo día, así también hoy queda un reposo para nosotros. No un séptimo día, sino lo que hizo Dios ese séptimo día, reposar. Ellos lo ven carnalmente, nosotros los vemos espiritualmente. No un día, sino lo que vino a reflejar ese día en la creación, un reposo, ¿verdad? Nosotros entramos a ese catapausí, no a un shabatón. En fin, ahora vamos al versículo 5 y vean. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Y aquí la palabra, pues ya vimos su significado, es catapausín, para regresar a Hebreos 3:11 y Hebreos 4:3. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Claramente ahí se está diferenciando un reposo al séptimo día. Entramos al reposo catapausín, no entramos al séptimo día o al shabatón, como ellos lo quieren argumentar. Fíjense, por lo tanto, versículo 6, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Ok, aquí quiero que perciban varias cosas. La carta a los hebreos, a quién fue escrita? Para la diáspora judía. Exacto, bro. ¿Acaso la diáspora judía no guardaba el séptimo día como reposo? Tenía que guardarlo. Exacto, pero aquí dice, por lo tanto, falta que algunos entren en él. ¿Cómo es que falta que algunos entren en el reposo de Dios y supuestamente ellos ya están reposando un séptimo día? No Porque es no es el un día mismo. de 24 horas. Exacto, no es un día 24 horas. Y fíjate, y para evidenciarlo, aquí dice en la última parte del verso, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. A esta buena nueva que se les anunció era entrar a un lugar, a un estado de ser, a la tierra de Israel, donde descansarían de sus enemigos, ya no tendrían que estar batallando, combatiendo en guerras, entrarían a un reposo a la tierra, pero más bien se está espiritualizando, porque aquí dicen, puesto que falta algunos que entren en él. Aquí se está hablando de la diáspora, se está hablando de los judíos ortodoxos que están en Israel, ya estaban en Israel. Entonces el reposo que queda y que falta que algunos entren en él es un estado de ser, un lugar espiritualmente hablando. Entonces, y por causa que no entraron por desobediencia. Y aquí vuelvo a poner Hebreos 4:9 y ya estamos llegando a Hebreos 4:9, pero aquí lo puse. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te ha puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. El reposo, lo que se está anunciando a la diáspora aquí en Hebreos 4:6 es el evangelio. Creyendo en el evangelio, al creer el evangelio entramos en ese reposo. Por eso puse aquí Hechos 13:47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Tanto el gentil como el hebreo entra a ese reposo creyendo el evangelio. ¿Por qué otra manera? Creyendo en el evangelio de Jesucristo, bro. Hechos 28:28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. A nosotros se nos anunciará esta buena nueva. A nosotros se nos anunciará y nosotros oiremos. Nosotros no caeremos en desobediencia como Israel. Nosotros vamos a creer y así entrando.
a ese reposo, a ese catapausin. Fíjate, Romanos 11:23 dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volveros a injertar. Hablando de la incredulidad de Israel. O sea, estoy aquí yo enfatizando lo que va diciendo el autor de Hebreos, la incredulidad y la fe, el reposo eterno, el reposo divino. Y aquí vemos que en Romanos 11:23, si los israelitas no permanecen en incredulidad, entrarán al reposo de Dios, no a un séptimo día que ya están guardando en su incredulidad hacia el Mesías, sino a un reposo eterno, un reposo espiritual, el cual van a entrar en cuanto ellos tengan fe, en cuanto ellos crean. Uh, Hebreos 3:19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, claramente se está hablando de un reposo que tiene mucho que ver la incredulidad y la credulidad, o sea, la fe. No, y claramente eso descarta la posibilidad de que sea un día, porque ellos, tanto los judíos ortodoxos, ya estaban guardando un día, ya estaban reposando un día, bro. Entonces, claramente no puede ser un día, o el sabatón. Fíjate aquí, también es donde dicen que los brañoles que aquí que queda un día, ¿verdad? Que está hablando de un día. En el versículo 3 de Hebreos dice, otra vez determina un día. Ya ves, Luis Alfinger y Luis Rosales, aquí está hablando de un día, todavía queda un día. No, amado, permíteme aclarar. Otra vez determina un día. Hoy, hoy. Y ahorita vamos a ver lo que significa esta palabra día, ¿ok? Pero dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Acaso Pablo, acaso aquí, bueno, unos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Bernabé, quién sabe, ¿verdad? Pero el escritor de Hebreos, ¿acaso cuando escribió aquí ese hoy, cuando dice aquí, determina un día hoy, ¿acaso él estaba escribiendo este verso el séptimo día? Solo así puedo creer que el autor se estaba refiriendo al séptimo día, pero no lo pueden comprobar. No se está hablando literalmente de un día, se está hablando de una era, de un tiempo, y eso lo vamos a ver más abajo. Dice, otra vez determina un día, hoy. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyeres hoy su voz. Entonces, el hoy está hablando de que hoy queda un tiempo, una oportunidad, una era de volver a entrar a esa promesa. No está literalmente hablando de un día. Y eso Hebreos 3:7, Hebreos 3:15, Salmos 95:7 lo revela esa palabra cuando dice hoy. No se está hablando literalmente de un día, sino de un tiempo, de una oportunidad, de una era que aún permanece para poder entrar a ese catapausin. Fíjate el verso 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Josué no les dio el séptimo día. Entonces, cuando dice aquí, no hablaría después de otro día, no puede referirse al séptimo día, bro, de 24 horas. Se está hablando de un estado de ser, se está hablando de reposar, de estar en paz, ¿verdad? Entonces, fíjate la palabra día, no hablaría de otro día. Fíjate aquí la palabra día y su significado. Dice espacio de tiempo entre el amanecer y la noche o las 24 horas enteras. Por los judíos, por lo general, consideraban varios días como incluyendo parte de ambos extremos. Figurativamente hablando, periodo siempre definido más o menos claramente por el contexto, edad, tiempo. Entonces, el contexto siempre determina la definición o la aplicación de la palabra. No se puede hablar de un día 24 horas hablando, sino de una edad, de un periodo de tiempo definido, porque el tiempo se va a acabar, donde se tiene que culminar las cosas. Está hablando de un tiempo, de una edad, de un periodo.
para entrar a ese reposo que Josué no les pudo dar. Y aquí nuevamente se está espiritualizando el reposo porque entraron a la tierra de Canaán. Lo que Dios juró que no entrarían al reposo, aquí la segunda generación de los israelitas entraron. Josué los llevó a ese reposo, pero aquí nuevamente se está espiritualizando el reposo de Dios, porque dice, si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, o sea, de otro tiempo, de otra edad, de otra oportunidad de entrar al reposo de Dios. Es un reposo de Dios. Josué los estaba llevando al reposo que Dios les preparó en la tierra de Israel. Pero aquí se está dando se está diferenciando el reposo terrenalmente hablando que Josué últimamente los guió al reposo de Dios. Por eso dice, no hablaría después de otro día, de otro tiempo, de otro periodo. Ah, en fin, no sé si quedó claro eso, bro. O algún Verso comentario 9, que mi quieras hermano. hacer. No, el más, digamos, el que más ellos usan es el verso 9. Ok, fíjate el verso 9. Aquí ya llegamos al verso 9 por lo jugoso. Por tanto, o sea, pero perciban primero, después de hablar todo sobre Hebreos 3, hasta ahorita Por tanto, se está hablando, se está teniendo en mente no un día de 24 horas, el séptimo día, se está hablando de un lugar, de un estado de ser, espiritualmente hablando. No puede ser un día de 24 horas hablando. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Por tanto, queda un sabatismos, no sabatón, no dice sabatón, dice sabatismos. Es en la concordancia, ya vimos las definiciones de claro, de dos lexiconos, pero fíjate la definición de Strong. Dice sabatismos, figurativamente hablando, reposo del cristianismo, como un tipo del cielo, o sea, un reposo divino del cual estamos hablando. No sabatón o el día del reposo semanal. No se está hablando de un día semanal donde uno entra por fe a reposar. Cómo va a ser el mismo reposo de los judíos ortodoxos, inconversos al Mesías? ¿Cómo va a ser el mismo reposo de ellos el cual nosotros entramos por fe? ¿Para qué la fe si es el mismo reposo? No puede ser un día semanal, el séptimo día, el sabatón. Si por eso el autor de Hebreos usa sabatismos, que es la raíz de Sabá, es la misma raíz, pero tiene diferentes derivativos. Ya te los había demostrado anteriormente. Pero el hecho de que tengan la misma raíz no significa que tengan el mismo significado en los derivativos. Entonces, por tanto, queda un sabatismo para el pueblo de Dios. Y aquí nos vamos a Hebreos 4:1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su catapausín, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Versículo 3 de Hebreos. Pero los que hemos creído entramos en el catapausín. No dice entramos en el sabatón. No dice que permaneciendo aún la promesa de entrar en su sabatón, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Nunca el autor de Hebreos se está refiriendo al reposo semanal, al séptimo día, que fue dado solamente al pueblo de Israel. Está hablando de la observancia de un reposo divino, espiritual, el cual se entra por fe. Lo que vino a presentar el reposo semanal. Nosotros estamos en lo que vino a reflejar el séptimo día, no el séptimo día en sí mismo, ¿me entiendes? Y eso es lo que el autor de Hebreos está diferenciando. Y fíjate, Isaías 11:10, fíjate lo que dice Isaías 11:10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación, reposo, será gloriosa. La palabra aquí en Isaías 11:10 para reposo es menukya.
pacíficamente o figurativamente hablando, consolación, morada, consuelo, descanso, habitación, paz. Ese es el reposo al cual se refiere el autor de Hebreos en el versículo, en los capítulos 3 y 4. Un reposo en el cual nosotros entramos en esa raíz de Isaí, que es Jesucristo, bro. Ahí dice, en aquel tiempo acontecerá la raíz de Isaí. Se está hablando del Mesías, bro. La cual estará puesta por pendón a los pueblos. Será buscada por las gentes y su habitación, su reposo será gloriosa. A ese reposo se está hablando el autor de Hebreos. Un descanso, un consuelo, una morada de paz, una consolación. Romanos 5.1 dice que nosotros tenemos paz por medio de la fe. Por medio de la fe entramos a esa paz, a esa consolación, a ese descanso, a esa habitación. Y aquí Hebreos capítulo 3 y 4 lo está detallando más profundamente, bro. Que solo se entra por paz. Fíjate lo que dice Isaías 57.2. Dice, entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Descansaremos. Y eso es importante porque fíjate lo que dice el versículo 10 de Hebreos 4. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. El que ha entrado en su reposo, también ha reposado. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, claramente se está hablando de un reposo que encontramos en Cristo, bro, por medio de Cristo. Fíjate lo que dice el versículo 11 de Hebreos 4. Ya vamos a acabar aquí para que sigas en lo que para procedir en lo que sigue. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. En semejante ejemplo de desobediencia como los israelitas en el desierto, que no pudieron entrar al reposo, a un día o a la tierra de Israel. Entonces está hablando de entrar al reposo espiritualmente hablando. Hebreos 3:12, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. Hebreos 4:1-2, temamos pues que no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su catapausín, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hebreos 6:11-12, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. O sea, tenemos que permanecer en esa fe, entrar por fe. Y bueno, ese es el fin, bro. Quedó mucho que hablar, pero quiero que perciba la audiencia que hasta ahorita lo que hemos presentado es que el autor de Hebreos presentó un reposo, pasó a presentar un reposo literal, terrenal, que era la tierra de Israel, pero también lo espiritualizó al reposo de Dios, el cual no entraron, que aunque Josué los llevó a ese reposo, a la tierra de Israel, que aún quedaba otro tiempo, otro periodo, porque Josué no se los dio, sino Jesucristo es el que nos iba a dar esa entrada a ese reposo por medio de la fe. Pues tenemos fe a qué? Al evangelio, bro. Escuchando el evangelio, tenemos fe y entramos. Quedó el séptimo día? ¿Dónde quedó el día de observar sábado? Exactamente, bro. ¿Dónde quedó el día? ¿En dónde está hablando el autor de Hebreos sobre un periodo de 24 días, sobre el séptimo día semanal? No entra. ¿Dónde quedó la palabra griega sabatón? No aparece. No aparece por ningún lado, bro. Y fíjate, cuando vayamos a Génesis 2, ¿en dónde lo vimos? Ok, en el versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras. Cuando vayamos a Génesis 2:2, en la Septuaginta vamos a ver a qué reposo se refiere. ¿A un reposo catapausín o a un reposo ritual de un día? Por favor. En fin, bro, ese es el fin de mi estudio. Hay mucho más de qué hablar, pero eso básicamente es la presentación que tenía preparada
para que la gente vea, la audiencia vea que se está hablando de un reposo, un estado de ser, un lugar espiritualmente hablando, ¿verdad? Y eso el autor de Hebreos lo presentó magníficamente, bro. No, pero todavía hay algunos que están esperando que presente el séptimo día. Bueno, pues van a quedar esperando, van a quedar descansando. Llévame al el capture que te mostré de Marcos, capítulo 2. Ok. ¿Me escuchas bien? Sí, de Marcos capítulo 2, ahí está, bro. No, el capture. Oh, te entiendo. Ok, ahí está. ¿Tú Hay lo algo muy miras? importante. Sí, lo miro. Hay algo muy importante. La carta de Hebreos es una carta de tipos y antitipos. ¿Verdad Así que sí? es. La Así es, lo carta de acabas Hebreos de... presenta, hablando de una manera de interpretación, hermenéutica, aunque hay algunos que no les gusta esa palabra, Así que son es. las reglas de interpretación, es una carta que presenta tipos y antitipos y presenta siempre a Jesucristo sobre, ¿cierto? Amén. Amén. Jesucristo sobre Aarón, Jesucristo sobre los ángeles, Jesucristo sobre siempre Melquisedec, sobre Leví, siempre presenta a Jesucristo sobre, ¿cierto? Es muy cierto, bro. En lo que tú estudiaste Hebreos capítulo 3 y 4, ¿dónde quedó el antiguo, o sea, el rito antiguo de los judíos de guardar un día, el Sabbat? ¿Dónde quedó? En un tipo. Quedó era un antitipo de lo que había de venir, bro. Quedó en el antiguo pacto. Ahora en el nuevo pacto Exactamente. entramos a la promesa de Dios de entrar a ese reposo divino, espiritual. Es importante porque en Colosenses capítulo 2 vamos para allá también. Vamos a hablar Así, también de eso. amén, así Pero es. ya desde el punto de vista del Shabbat, del Sabatón en Así griego. es. Así es. En Hebreos 3 y 4, ¿cuándo se nombró el Shabbat? ¿O el Sabatón en griego? Para nada. Quedó fuera. Quedó fuera. ¿Dónde quedó el argumento de los sabáticos? ¿Dónde quedó el argumento? En sus mentes cauterizadas. ¿Cómo le llamas tú a ellos, los que son, cómo es que tú le dices, los que son fanáticos de la circuncisión? Fanáticos de la circuncisión, o sea, fanáticos a la tradición y a la cultura hebrea, a la religión hebrea. Pero para decirlo en corto, les digo fanáticos de la circuncisión. Sí, porque vamos a contextualizar. Las raíces hebreas no son malas, porque las raíces hebreas nos llevan a estudiar la cultura, que es lo que vamos a hacer ahorita en Marcos 2, y nos lleva a estudiar el antiguo pacto, que es la Torá y la Taná. No son Amén. malas, y el hebreo. Pero la cuestión es la interpretación. ¿A qué nos lleva la interpretación? A ir a lo que es la luz, que es el nuevo pacto, que es la nueva dispensación, que es el Nuevo Testamento. Así es. ¿Cierto? Así es. Vamos a Marcos capítulo 2. Vean esta argumentación. La argumentación de Hebreo fue destrozada. Así es, bro. Los ¿Dónde destrozó quedó completamente. la argumentación? ¿Dónde quedó? No quedó nada. Y fíjate No que quedó estamos nada. hablando pura escritura. No le di mi perspectiva, no le di mi interpretación. Argumentamos escrituralmente hablando. Entonces no hubo nada de que porque yo soy cristiano, porque yo soy antisemético, nada de eso, bro. Nos fuimos a los pasajes del Antiguo Testamento y se reveló a qué reposo entraron, a qué reposo no entraron, lo que faltó, la distinción que hace el autor de Hebreos. O sea, no hubo nada de interpretación privada, nada. Vamos a colocar algo. Nosotros respetamos a los judíos. Amén. Sí, que Nosotros, haga respet, aclaración. nosotros respetamos que los judíos guarden su sábado. Nosotros respetamos eso. Así es. ¿Cierto? Si un judío guarda su sábado, yo lo respeto y el hermano Luis Rosales también lo respeta. Amén. El
el punto está en las redes sociales, donde nos obligan como Iglesia de Cristo, y nadie quiere debatir eso conmigo. Esto va personal. Nadie de los que yo he podido hablar, dialogar, ha querido debatir eso con mi persona. De que la Iglesia de Cristo está obligada a guardar días, no existe. Así es. No, No es obligatorio, es por conciencia. Exacto. Vamos a esta argumentación. Este es un hermanito de Centroamérica, no le vamos a llamar el nombre. Él argumenta, es una argumentación típica, igual que la de Génesis, igual que la de Hebreos, igual de la de Colosenses, igual que, después vamos a explicar las demás. Él argumenta que el sábado fue hecho para el hombre, según Marcos 2:27, ¿cierto? Muy cierto, bro. Y él argumenta, la palabra, algunos me han argumentado, la palabra antropo significa hombre, significa en algunos contextos humanidad. Las versiones siempre la usan como hombre. Ve por favor al contexto, si la tienes allí, por favor. Voy a ir explicando de una manera más corta porque vamos a utilizar después los versículos de Génesis y los de Colosenses. Hermano, mire, cuando el hermano coloque, aquí lo tiene. Una de las cosas que tenemos que tener siempre en cuenta son las reglas de interpretación. Un texto aislado no hace doctrina. Amén. Un texto. En Mateo capítulo 12, también lo podemos leer, habla de lo mismo, es el paralelo de los evangelios. La diferencia es que en Mateo habla de dos versículos, en el versículo 6 y 7, que no están en Marcos, pero absolutamente no tienen nada que ver. Amén. ¿Entiendes? La regla de interpretación nos dice que tenemos que leer el contexto, ¿cierto? Muy cierto. La primera pregunta es, sin salirnos completamente de lo que ya tú explicaste, ¿para quién era el sabatón en griego y el sabá en hebreo? Pues el mismo, las mismas escrituras dicen que fue para el pueblo de Israel y para el prosélito, para todo aquel que quiera tomar el pacto antiguo que se estableció con Israel. Vemos que en Egipto salió una multitud, aparte de los israelitas salió una multitud, la multitud referenciándose a gentiles, a los egipcios tal vez, a los etíopes tal vez, a mucha gente que no fue descendencia de Abraham. Y cuando se dio el pacto en el monte Sinaí, claramente se establece que para todo aquel que quiera tomar parte de, o que quieras que yo sea su Dios, o que quiera tomar parte de este pacto, tenía que circuncidarse y guardar el sábado. Era una señal. Así como hay señales, cada pacto tiene su señal. La señal de este pacto antiguo entre el pueblo de Dios, o sea, Israel y Dios mismo, era la circuncisión y guardar o descansar o reposar este séptimo día. Se dio únicamente a ese pueblo y a cualquiera persona que quiera entrar en comunión, en consagración con Dios a este pacto. Nunca se dio a la humanidad. Nunca se dio a Egipto. Nunca se dio a Babilonia. Nunca se dio al rey Nabucodonosor, al rey de Siria. No se dio a los edomitas, a los egipcios, a los persas. Únicamente se dio al pueblo de Israel. Mira, aconteció, verso 23, que pasando por los sembrados en el día Shabbatón, en griego, sus discípulos comenzaron a caminar arrancando las espigas. Tenían hambre. Verso 24. Amén. Y los fariseos le decían, mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito hacer en el Shabbat o Shabbatón en griego? Es una pregunta, ¿verdad? Una pregunta. ¿Quiénes eran los que estaban haciendo el señalamiento? La humanidad. No. Los fariseos. Amén, los fariseos. Y esa palabrita vamos para allá. Y les dice, ¿nunca leíste que hizo David cuando tuvo necesidad y tuvo hambre? Él y los que estaban con él. Ahí nos vamos a primera de Samuel, capítulo 21 y capítulo 22, que tendríamos que leerlo, pero él estaba hablando de esa acción, de lo que hizo David.
Amén. Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar. Ahí hay una discusión si es Abiatar o es el otro sacerdote, Abiatar. Pero el Señor hablaba del hijo del sacerdote, pero no viene al caso. Y comió los panes de la preposición, de los cuales no era lícito comer, sino solo los sacerdotes. Y dio también a los que estaban con él. El señalamiento viene porque los fariseos olvidaron el propósito de aquel día. Ya tú lo dijiste, ya tú lo dijiste. El propósito de aquel día era recordar quién era Yahweh, porque en el capítulo 31, el pacto de Éxodo, el pacto que se hizo con los hebreos que salieron de Egipto, el pacto era, me recordarás porque yo te saqué de Egipto. ¿Cierto que lo dice? Amén. Ellos olvidaron y transformaron este día, que era un día exclusivo para recordar lo que Yahweh había hecho en aquel tiempo que los había sacado de esclavitud de Egipto. Ellos lo volvieron religioso. Eso lo sabe cualquiera. No es necesario ponernos a buscar en la Torá, no es necesario ponernos a buscar en el Talmud, ya sería eso sería aparte. Él les dice sobre David. David violentó el Sabbat, ¿cierto? Con sus hombres. ¿Qué pasaba si alguien violentaba el Sabbat? ¿Qué pasaba? Números 15 era apedreado. Amén. Aunque algunos me van a decir que no, pero bueno, lo importante aquí es que estaba hablando el Señor, era de Sabbat. Así y Shabbatón griego. Aquí lo que tiene que interesar es el punto que Jesucristo les estaba hablando a los fariseos y los fariseos les estaba hablando a Jesucristo, era de aquel día establecido en Éxodo 20, de aquel día establecido, como que tú me vas a guardar un día para recordar que yo te saqué de tierra de servidumbre, ¿cierto? Cierto. Aquí cuando viene la palabrita que tanto ellos argumentan, entre comillas, y les decía, el sábado fue instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Qué fue formado primero, el sábado o el hombre? El hombre. Entonces, ¿para qué se hace el día? ¿Para qué? Para que el hombre reposara. Amén. Pero ellos lo volvieron esclavo, como hoy en día. Hoy en día se han vuelto esclavos y han caído en idolatría. No es señalamiento, es la verdad. Ese día tenía que ser un día como hoy. Yo quise reposar hoy para hacer este estudio. Quise reposar. Era un día de reposo. Y no es que el hombre no tenga que reposar, el hombre tiene que reposar porque nos cansamos físicamente. Pero ese día religioso para los fariseos lo habían transformado en un día que había sido extremista, lo habían llevado al extremo. Era tal el extremo que el mismo Señor Jesucristo les llama la atención. Amén. Sácame tú mismo la conclusión del versículo 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Pues aquí yo voy a hacer un parentesco con el autor de Hebreos y lo que él dice, que nosotros entramos al Señor del sábado, entramos al reposo del Señor, de este Señor que es el Señor del descanso. Este Señor del descanso, nosotros entramos a este Señor, nosotros venimos a Él para descansar, para hallar descanso en nuestras almas. Entonces, como tú dices, bro, aquí no se le está hablando a los griegos, no se le estaba hablando a los romanos, no se le estaba hablando a los egipcios, no se le estaba hablando a los persas, se le estaba hablando claramente a los fariseos, a los que estaban bajo la ley, por eso Cristo dice, yo nací bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley. Entonces, si tomamos el contexto, así es, si tomamos el contexto y no solamente una palabra, ¿verdad? Podemos ver que no se está hablando universalmente. No se está hablando universalmente. Se está hablando específicamente a cualquier hombre que quería tomar parte de este pacto.
necesitaba entrar a ese reposo, como lo vemos en Éxodo, con la Sí. multitud que salió de Egipto con Israel. No se está hablando universalmente de que cualquier hombre pueda entrar a este sábado, por favor. No se está hablando de El la Señor, humanidad. y le dice, por tanto, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Ese también, ¿qué significa? Que el Hijo del Hombre está sobre tantas cosas que ustedes fariseos han hecho religión. O sea, ellos se enseñorearon del sábado. Sí, Ellos estaban exacto. como señores del sábado. Y aquí dice, no, 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 no. El Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Yo por eso puedo hacer estas cosas en este día. Puedo recoger lo que a ustedes dicen que no me es lícito, yo lo puedo hacer porque yo, así como ustedes dicen ser señores del sábado, el Hijo del Hombre, yo soy también el Señor del sábado. Pero Él es el mero Señor del sábado porque Él es el Mesías, bro. Él es Dios, Escucha, el Verbo encarnado. escucha en Mateo capítulo 12 lo que le dice en el versículo 7, que es paralelo, esto es del Evangelio de Mateo. Él les dice en el versículo 7, si hubieras comprendido qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no habrías condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. En el punto que estamos hablando es que ellos volvieron el día como un sacrificio, mas no hacían por misericordia. Nunca lo hicieron por misericordia. Hoy en día hay argumentaciones que dicen de que lo hacen por amor, pero si no está obligado nadie a hacerlo. Nadie obligó a hacerlo bajo la nueva dispensación. Mi hermano, vete para Génesis. Vamos a la argumentación de Génesis. Queda descartada la argumentación de Hebreos, queda descartada la argumentación de Marcos 2. Ahora, en la argumentación muy, pero muy usada, creo que es la argumentación más usada, la de Génesis 2, sobre que el orden es guardar el sábado porque Elohim lo guardó. Vean esto, hermano, explícalo. Yo me voy a quedar callado. Ok, así como lo vimos en el estudio que yo presenté, dice, porque en Hebreos 4:4, lo voy a volver a presentar, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, porque dijo así del día del descanso, no, del 24 horas, del último día de la semana, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras. Y aquí está hablando de Génesis 2. Ahora vamos a Génesis 2. Fíjese lo que dice. Lo voy a leer en la Reina Valera 1960 y después lo vemos en el hebreo. Y después lo vamos a ver en la Septuaginta, en el griego. Y acabó Dios. Un pecado que lo leas en Reina Valera nada más. Sí. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo. ¿Qué hizo en el día séptimo? Él reposó. No que el día séptimo era un día de reposo hasta este entonces, sino que él reposó de toda la obra que hizo. Ajá, hoy vamos a ver lo que significa esa palabra, si es el Shabbatón o si es otra palabra. De toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, el autor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 4, está referenciando, está mirando hacia atrás, hacia este verso de Génesis 2, versículo 2. Ahora veamos al hebreo. Perciban un momentito. Para que no vean que es Reina Valera, que Reina Valera inventó algo. Así es, bro. Ok. Perciban lo que dice la palabra para reposar o para descansar. Y lo voy a traducir, pero está en inglés, pero lo voy a traducir. Déjalo, hago grande. ¿Lo puedes ver bien o quieres que lo haga más grandecito? Sí, un poco más grande. Porque, estás en Génesis 2.2, ¿cierto? Génesis 2.2, cierto. Ok. Génesis 2, versículo 2. Ok.
and on the seventh day, y en el séptimo día, Dios, God ended his work, cesó de su obra, which he hath made, que él hizo, and he rested, y él descansó, y él, Shabbatón, no, y él, Yisbot, en el séptimo día. En el séptimo día, Dios hizo ¿Qué pasó con Yisbot. el chabatón? ¿Qué pasó con el chabatón? Aquí no hay sabatón, para nada. Aquí Dios No, pero reposó. el chabatón, ¿dónde está el chabatón? No, el sabatón no existía aún en Génesis 2, bro. El sabatón no, bueno, lo podemos presentar desde ahorita. El sabatón no empieza, no se mira esa palabra, esa idea hasta Éxodo 16:23. Ahí es donde empezamos a ver la palabra sabatón en el hebreo. La idea de descansar y reposar el séptimo día. Pero Tú en explicaste Génesis, esa palabra al principio. Ya tú la explicaste. sí, pero en Génesis 2 vemos que Dios Yisbot el séptimo día. Y ya explicábamos lo que significa Yisbot. Cesó, reposó, puso a fin, ¿verdad? A su obra de creativa. Este es el reposo en el cual nosotros entramos, Yisbot. ¿Y cómo lo traduce la Septuaginta? Importante, búscalo en la Septuaginta. ¿Y por qué digo que a este reposo entramos y no al Shabbat o al Shabbatón? Porque el autor de Hebreos hace referencia a Génesis 2:2 y en Génesis 2:2 vemos que la palabra es Yisbot. Y a esa palabra en la transliteración griega, en la Septuaginta, por parte de los mismos judíos, de los mismos hebreos, la palabra es Shabbatón. No, no, es catapausin, cesó, paró, puso a fin sus obras. Él cesó. O sea, que la argumentación de Génesis, donde todo el mundo dice que es la palabra Shabbatón, no es Shabbatón. No, es catapausin, él descansó de su obra. Entonces, Sí. en la Septuaginta, estamos viendo la Septuaginta en Génesis 2:2. Los hebreos, los hebreos que tradujeron, y fíjate que los hebreos la tradujeron 200 años antes de Cristo, ya tenían la idea, ya percibían lo que era Shabbatón. Claramente Claro. pudieran haber usado esa palabra aquí para referenciar a un descanso sabático. Pero la Búscame palabra, dónde aparece por primera vez Shabbatón. bueno, ya lo presenté. Aparece primeramente en Éxodo 16:23. Ahí es donde entra el reposo ritual o el reposo que era una señal entre Dios y el pueblo de Israel. Fíjense que el autor de Hebreos no cita Éxodo 16:23. Cita Génesis 2:2, que la palabra es Yisbot. La palabra es Yisbot. Y ya vimos sus significados al comienzo de este estudio. Y en la Septuaginta es catapausin. Entonces, la palabra que fue transliterada o traducida de Yisbot a la Septuaginta es catapausin. Y esta palabra catapausin la vemos por todas partes en Hebreos capítulo 3, el versículo 4. Y esa es el descanso en el cual nosotros entramos, bro. No es un sabatón. Dame tiempo para que no nos enredemos, porque Ok, cualquiera analiza, que nos... bro. Ya, calma, calma. Amén. Eso quiere decir, vamos a recapitular. Así, Eso quiere decir que la palabra Shabbat, que significa observación de un día sábado, no está en Génesis. No está en Génesis. No se encuentra en La Génesis. palabra en la Septuaginta es Shabbatón en griego. No está en Hebreos capítulo 3 y capítulo 4. Ni ¿Cierto? tampoco, cierto, ni tampoco en la Septuaginta de Génesis 2. No aparece. Exacto. ¿Dónde apareció esa palabra? En Marcos capítulo 2, donde ya hablamos que los fariseos estaban señalando a Jesucristo. Así es, bro. Entonces,
esta argumentación que presenta este individuo de que queda un reposo, un día sabático para la humanidad es falso, porque el autor de Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, el reposo que queda para la humanidad al entrar por fe es el catapausin, es el descanso divino, el cual Dios entró, el cual se revela aquí en Génesis 2:2. Y Dios cesó. Tienes un captura de la argumentación de Génesis, creo, ¿cierto? Déjame ver. Estas argumentaciones son, aquí la tienen. Ahora el sábado no se explica en el Nuevo Testamento, dice este amigo. El sábado no se hizo para los judíos, dice él. Dice que en Génesis 2:3 dice, entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque el reposo de cuando había hecho la creación. Adán y Eva eran judíos, ¿sí o no? Bueno, ahí no está diciendo que Adán y Eva entró a un sabbat. ¿Quién? ¿En dónde dice en Génesis que Adán y Eva entraron a un sabbat? Bueno, esta argumentación, ¿dónde queda en Génesis? Porque no existe esa palabra en Génesis. Ahora, fíjate, bro. Ok, Dios santificó ese día en el que cesó. Pero hoy vemos que Él santificó ¿a quién? Al Mesías, al ungido, al santo. En Él entramos a ese descanso. Ya no es un día. Dios terminó su obra redentora en Cristo. Dios terminó su obra creativa en Génesis. Dios termina su obra redentiva en Cristo. Lo santificó y ahora por medio de él entramos a ese catapausin. Ahora en él reposamos, tenemos paz. Búscame el captura de Colosenses. Creo que, ajá. Pero explica qué pasó aquí. Explica tú mismo qué pasó aquí. Bueno, aquí este maestro, ¿verdad? Supuestamente maestro, dice que en Colosenses 2 está hablando de que lo que fue abolido fue lo que quedó al lado del arca, el libro, el manual, donde estaba escrito las deudas que se necesitaban que imponer cuando uno transgredía la ley. Si uno, por ejemplo, robaba este libro que permaneció al lado del arca, llevaba o designaba lo que se tenía que hacer para poder, ¿cómo se dice? ¿Cómo lo puedo poner? Para poder pagar en cierto punto, en cierto grado, pagar. Como por ejemplo, si yo robé 10, si yo robé dinero, en este libro se encuentra lo que se tiene que hacer, lo que el individuo que robó tiene que hacer para poder sustituir ese robo, para poder, es una deuda, pues. Por eso le dicen el libro de la deuda. Y entonces este sujeto dice que en Colosenses 2, que lo que fue clavado en la cruz, lo que fue abolido, fue ese libro que quedó al lado del arca. Pero lo que no percibe es que en ese libro también fue escrito la ley. O sea, cuando los israelitas leían el libro, en ese libro tenía también los 10 mandamientos, el decálogo. Y en ese decálogo claramente aparece el cuarto mandamiento, que es el sábado. Pero ellos, para defender ese día, fanáticos de la circuncisión, ponen este argumento de lo que fue clavado fue solamente lo que estuvo al lado del arca, el libro que contenía las deudas, la reparación que se tenía que hacer cuando alguien transgredía cierta ley. Pero lo que no percibe este amigo es que ahí se está hablando de que lo que fue abolido fue tanto lo que fue todo lo que contenía ese libro, y lo que contenía ese libro también contenía los 10 mandamientos, el decálogo, o sea, el pacto, porque el decálogo, los 10 mandamientos, las tablas, ese era el pacto antiguo. Entonces lo que quedó abolido era el pacto antiguo que condenaba ahora, y eso era, Hermano, incluía el sábado.
o el séptimo día. Búscame un interlineal de Colosenses 2:16. Véase bien esto. La argumentación que presentan los amigos adventistas y sabáticos, falsos mesiánicos, o sea, bueno, los que guardan el sábado, es que la palabra en Colosenses 2:16 está en plural. Dice sábados. Así es, y que supuestamente son los sábados que nada tienen que ver con los sábados ceremoniales, perdón, que nada tiene que ver con los sábados semanales, sino que eran los sábados ceremoniales. Búscate el interlineal. Ahí está, esa misma persona que teníamos en el capture, que tú me estás dialogando ahorita, nunca me respondió, porque la misma palabra que se utiliza en sábado semanal es la misma palabra que se utiliza en todos los sábados. Así es. Sea sábado Shabbat, sea sábado el ceremonial, sea cual sea, sigue siendo sábado. ¿Cuál es la palabra en griego? ¿Sabatón? ¿Cuál es la palabra en griego? Sabatón, bro. ¿Y qué es sabatón? Es Shabbat. Así es el mismo. Y dice que ahí quedó como sombra de las cosas que habían de venir. El verso 16 dice: por tanto, nadie nos juzgue, esto es la versión textual, tercera edición, en comida o bebida, respecto a solemnidades o novilunio o sábados. Así es, bro. Verso 17, todo lo cual es sombra, era sombra de las cosas venideras, pero la realidad es el Mesías. ¿Cuál es la argumentación? ¿Cuál es la argumentación? Pero el cuerpo es de Cristo. Que no es el sábado semanal. Pregunto, si es la misma palabra utilizada en griego, que viene de Shabbat, que es la misma palabra utilizada en Éxodo 20, ¿cuál es la argumentación? Decir que está en plural en castellano, en español. ¿Cuál es la argumentación? No hay argumento, bro. Claramente no hay argumento. Así es, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, el cuerpo aquí se está refiriendo a la iglesia. Por tanto, nadie nos juzgue. Ajá. O sea, nadie los juzgue a ustedes, el cuerpo de Cristo, por estas cosas que eran una sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, esto ya pasó, es sombra. Cristo, nosotros somos de Cristo, el cuerpo es de Cristo, nuestra fe, nuestro reposo, a lo que es lo verdadero, lo celestial. En eso estamos, no estamos ya en la sombra. Puedo preguntar, ¿en dónde queda la argumentación de Colosenses 2:16 de que eran sábados ceremoniales? ¿Acaso que no es la misma palabra Shabbatón para sábados semanales? Es la misma. Fíjense, estos argumentos son basados en solamente ¿cómo se dice? En un verso, digo, en una palabra, como allá en Marcos 2:27, una palabra nomás. Aquí solamente es una presuposición, no es nada concreto que ellos están ofreciendo. Fíjate el argumento de ellos y el argumento que estamos ofreciendo nosotros. Un argumento concreto, cohesivo, que concuerda con todas las escrituras, con todo el consejo de Dios, un argumento exegético, un argumento en el contexto hebreo, en el contexto de las escrituras, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Pero la argumentación de ellos es una suposición de que ahí es un sábado ceremonial o una palabra que es la humanidad, como en Marcos. O sea, son argumentos débiles y infantiles, si me lo preguntan a mí, ¿verdad? Y los argumentos que nosotros estamos poniendo es un argumento escritural concreto. Porque ya llevamos tiempito en el video. ¿Puedes hacer una conclusión, haciendo una conclusión de lo que hemos expuesto? Mira, bro, el resumen que yo voy a dar lo encontré en este libro de estudio
de las palabras del Nuevo Testamento en griego. Es un libro que expone las palabras, es como un lexicono y que expone las palabras del griego. Cuando me fui a Hebreos 4, versículo 9, hallé este comentario que hizo este Velo. erudito y que lo resume excelentemente. Y esto es lo que dice. Dado que los días en que ni Moisés, ni José, ni David fueron apropiados para el descanso, pasa por alto el hecho de que el descanso no había sido ingresado en ningún periodo posterior de la historia de Israel. La porción del hombre en el descanso divino inaugurado en la creación nunca se ha apropiado realmente. Fíjense que está hablando del descanso divino que se inauguró en Génesis 2:2, el catapausín. Nunca se ha apropiado realmente, pero permanece, pero la promesa permanece. Ya lo vimos y lo leímos en el Hebreos capítulo 4, que la promesa permanece de entrar a este descanso divino. Sigue. Esta declaración se justifica por la nueva palabra para descanso que entra en este punto. Sabatismos. En lugar de catapausín. Sabatismos, nuevo testimonio, solo aquí y no en la Septuaginta, significa un día de reposo para guardar. El descanso sabático señala el descanso original de Dios. Fíjense que el descanso del séptimo día señala, refleja el descanso original de Dios, el catapausín de Dios, y marca el descanso ideal, el descanso del ajuste perfecto de todas las cosas a Dios, tal como se produjo al completar su trabajo creativo cuando pronunció todas las cosas buenas. Esto encaja con el pensamiento básico de la epístola, la restauración de todas las cosas al arquetipo de Dios. El pecado y la incredulidad de Israel era y es incompatible con ese descanso. El descanso divino debe permanecer sin apropiarse hasta que se restablezca la armonía con Dios, que es por fe. Romanos 5:1 dice que por fe entramos, tenemos paz con Dios. El descanso es la consumación de la nueva creación en Cristo. Fíjense, el descanso es la consumación de la nueva creación en Cristo, a través de cuya mediación sacerdotal se realizará la reconciliación con Dios. Básicamente, ni Moisés, ni Josué, ni David nunca apropiaron ese descanso divino. Ni Josué, ni Moisés, ninguno de ellos. Aunque Josué los llevó a la tierra prometida, al descanso terrenal que tenía preparado Dios para el pueblo de Israel, no está hablando de ese descanso, no está hablando de un día, no está hablando de un lugar, está hablando de un estado de ser, de ese descanso divino en el cual Dios entró en Génesis 2 cuando acabó su creación. Y a ese descanso divino es al cual nosotros entramos. El séptimo día vino a reflejar ese descanso divino. No era el descanso divino, reflejó el descanso divino de Dios. Nosotros ahora no entramos a lo que refleja el descanso, el séptimo día. Nosotros entramos literalmente y espiritualmente hablando por medio de la fe a ese reposo, a ese descanso, a ese catapausín, a esa paz, a esa armonía, a esa habitación, a esa reconciliación y relación con Dios a través de nuestro sacerdote Cristo Jesús por fe. Y a ese descanso es el cual habla el autor de Hebreos, capítulo 3, capítulo 4, y Cristo mismo cuando dice, venid a mí todos los que estén, ¿verdad? Que yo les haré reposar, que yo les daré descanso para vuestras almas, dice. Entonces, ese es el resumen que yo hallé y encontré en este libro, que es excelente y que básicamente toca todos los puntos que tocamos. Ni Marcos 2, ni Colosenses 14, ni Génesis 2, ninguno de esos puntos que tocamos les ayuda. Ninguno de esos puntos que Sí, mi tocamos les hermano. ayuda. Y por favor, tus dos canales. Ok, bro.
El canal, tengo un canal en inglés que aquí en Estados Unidos hay una secta que se está levantando que se llama The Black Hebrew Israelites o los hebreos israelitas negros. Y yo hice este canal de YouTube para argumentar en contra de ellos, para criticar esa doctrina de ellos y exponer la falsedad. Y yo lo tengo como Black Hebrew Israelism Critiqued. Aquí se los voy a demostrar. Permítanme. Permítame. Aquí voy a demostrar todas las que tengo. Se llama Black Hebrew Israelism Critiqued. Y la página que tengo para la apologética en español es Jeremías 15:16, pero en inglés, Jeremiah. Y ahí es donde yo voy a subir este video después de acabar. En Jeremiah 15:16. Y ahí es donde no he subido mucho material en español. Hay unos cuantos videos porque me he estado enfocando en el material en contra de los israelitas hebreos negros, que es muy fuerte aquí y hace falta apologetas. Pero también estaré subiendo videos como los que subimos hoy en español en contra de diferentes argumentos de las sectas que hay hoy en día. Pero sí, bro, entonces esas son mis páginas, mis dos páginas que yo Bueno, tengo. mi hermano, vamos a cerrar. Creo que la conclusión que diste fue suficiente. Amén. Creo que no queda más argumentación. Las que quedan son argumentaciones pequeñas que no tienen nada que ver. Derribamos las argumentaciones más pesadas que tienen los sabáticos. No le veo más. La otra argumentación sería la de Mateo 24, pero es una argumentación que se derriba con el contexto histórico. Amén. No tiene más argumentación. La otra argumentación, pero que tendríamos que hacer otro video, pero después te digo, es la de Isaías 66, que lleva Apocalipsis 22, 21 y 22, pero Así tampoco tiene mucha importancia esa argumentación de los sabáticos. Amén. Así No queda, creo que no queda más argumentación, si no me equivoco. La que ellos van a sacar siempre son los 42 sábados que guardó el apóstol Pablo, que guardaron los judíos. Esa es la argumentación que ellos tienen. Sacar los 82 sábados que guardaron los judíos en los libros de los Hechos, diciendo que es la iglesia de Cristo. Sí, ese puede ser un video que sigue con este estudio, bro. El por qué la iglesia primitiva, los judíos aún guardaron sábados, supuestamente, o aún por ejemplo, ofrecían sacrificios en el templo y oraban en el templo. Es un argumento que usan ellos. Así es, y pues fácilmente se puede aclarar eso, bro. Y puede ser un video que sigue ¿verdad? Pero ya que Dios diga. Bueno, mis hermanos, nos despedimos entonces. Me pueden encontrar como siempre en la página Dios de Orden de Facebook y en mi canal también Dios de Orden, en el cual se va a subir este video. Dios los bendiga. Amén, bro. Ha sido un placer. Dios te bendiga y te guarde. Y y la paz de Cristo sea con todos ustedes y los suyos. Amén y amén.